Qué ganas tenía yo ya de hablar contigo. Yo también, mi Sonia, yo Te también. escribí un poquito antes para, siempre me gusta de hablar con la persona antes y no te contactaba, digo, a lo mejor no sé. Digo, no podía, estaba justo llegando o no sé. Nos estaba acá arreglando unos asuntos de uno de los proyectos que estoy, entonces, Estás pero liada, aquí ¿eh? estoy. Estás muy liada, sí, sí. Bueno, pues, ¿quién es Angelita? Para la gente que no te conozca. Bueno, me presento, soy Angelita, los saludo desde Colombia. Soy autista desde los 2 años de edad, con un retraso del desarrollo psicomotor de 2 años, es decir, en ese momento tengo 32, pero mi retraso es, mi edad motora, por decirlo así, es de 30 años. Ujú. Hago todo ese tema de divulgación del autismo a través de mi propia experiencia. Hago parte de dos fundaciones muy importantes para mí acá en Colombia, que es la Fundación Conectando Corazones, en donde fortalecemos todo este proceso con el autismo desde las primeras edades hasta la vida adulta. Y con la Fundación Mundo para Todos, que también lleva como esa misma finalidad, apoyando pues a través del diseño universal del aprendizaje. Hago parte soy la directora del proyecto de la INOTRIBU, el proyecto de adolescentes autistas que trabajamos en pro de todas las habilidades sociales, la autonomía y todo el tema de proyecto de vida que es muy importante para nuestros chicos. Hago parte de la ODC Red Colombia. La ODC es la red de salud oral y para personas con discapacidad. Trabajamos en diferentes iniciativas para que se logre pues todo el tema de la salud oral para personas con discapacidad a través de políticas públicas, dándonos a conocer a través de eventos, fortaleciendo pues esos procesos. Soy community manager y también apoyo pues el manejo de agenda de una odontóloga que trabaja con personas con autismo y personas neurodivergentes, generando esos procesos empáticos para la comunidad y para la salud oral. Qué bueno, ¿eh? Rompiendo los mitos del autismo, ¿eh, Angelita? Así es. Rompiendo mitos. Oye, en tu infancia, con el tema del diagnóstico, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue que en los 2 años has dicho de edad? ¿Cómo fue ahí tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, todo empezó exactamente porque yo estaba súper inquieta en la casa. En ese entonces teníamos el piso de alfombra y por yo estar corriendo por toda la casa, me tropecé con un metal que protege el vidrio de la sala, porque pues yo vivo en apartamento y no, yo me tropecé con ese vidrio y tu golpecito en la cabeza, me tomaron pues los primeros auxilios en el centro médico y de ahí me refirieron a un hospital. Ujú. Ahí pues empezamos pues, todo el tema pues el tema de los puntos y que pues desde ahí tenía que quedarme pues con todo el tema de, de pues revisión o seguimiento, por decirlo así. Entonces empezamos pues se empezó pues con todo el tema de neurología, TAC cerebrales, diferentes exámenes y pues también exámenes psicológicos que es muy importante pues en este proceso y empezaron pues a generar diferentes diagnósticos antes de llegar al autismo, que empezamos con todo el tema de que ellos me decían que yo tenía retraso mental, después dijeron que tenía síndrome de Down hasta llegar al son del autismo. Empezamos pues ahí en ese proceso. Eh, Empezamos ahí con ese proceso. Al momento que mis papás les dijeron que del diagnóstico, las primeras palabras que recibieron es que yo no iba a servir para nada, ni siquiera para tener una vida académica, ni siquiera para fortalecer procesos de pareja, ni mucho menos. Entonces ahí fue cuando mis papás se sintieron tristes en su momento, pero pues no dejaron que la voz de ese neurólogo en su momento frenara pues todos los procesos.
Ahí empezamos pues a hacer terapia. Empecé a trabajar terapia todos los días en un hospital pediátrico acá en Bogotá. Ya en ese entonces pues no teníamos el sistema de salud muy avanzado pues como lo tenemos ahorita. Entonces empezamos pues todas las terapias todos los días en el hospital pediátrico. Eh, Seguíamos pues con exámenes tras exámenes, trabajaba pues psicología, terapia ocupacional, fono también. Y pues empezamos pues como con esa vida escolar que ahí también tuvo como su encanto, su proceso en el camino. Y en ese proceso, Angelita, tú, claro, eras pequeñita. ¿Y cómo lo vivieron tus padres? ¿Has hablado con ellos de ese momento? O sea, ellos lo vieron, mejor dicho, súper fuerte. Ellos dijeron, no, o sea, no le creían al neurólogo. Pues en ese entonces, pues el diagnóstico de autismo era muy difícil para mostrarlo, por decirlo así, porque pues no había como tanta evidencia y no se hablaba mucho de él. Entonces empezaron pues a hacer pues todo el tema de ver cómo, en dónde podemos hacer terapia, podemos hacer terapias, ver cómo podemos generar una vida académica y demás. Entonces fue súper emocionante, pues digamos, ese proceso. No digo que, mejor dicho, les quitó como esa tristeza de por medio. Entonces, pues ahí fue súper importante pues en ese proceso. ¿Qué te cuento yo en este proceso? En este proceso, eh, a mí me querían medicar para curar el autismo, porque pues en esa época era el hit de que te tienes que curar del autismo. Y era con el famoso Ritalin, que pues empezó a hacer boom a través de un episodio de Los Simpson. Pero cuando mi mamá le dijeron, no, es que a su hija le tenemos que dar Ritalin. Y ponle tú que el Ritalin en ese entonces era muy costoso. Ponle tú que pasaba más de los 5.000 euros en esa época. Claro, Ahorita porque está, ahorita está en menos de 90 ya, euros y ya. te lo dan con mayor facilidad en el sistema de salud. Entonces mi mamá dio una nota científica del Ritalin, pues esos efectos como no tan chéveres del Ritalin y, y no, yo no le voy a dar Ritalin a mi hija. Lo hacemos todo con terapia, lo hacemos Qué y trabajamos pues en todo ese proceso. bueno que se dejó guiar por la intuición, ¿no? Del decir, Así, uy, claro, imagínate, en un principio te decían que si era síndrome de Down, incluso, o uh-huh, sea, imagínate cómo, total. sí, 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 sí. ¿Y cómo ellos decidieron de llevarte a la escuela? ¿Eligieron una escuela especial, o sea, con una escuela ordinaria o cómo lo eligieron? Bueno, todo ese coágulo de emociones, cúmulo de emociones, por decirlo así, inició pues en el jardín infantil, en los jardines infantiles cerca a mi casa, que en ese entonces pues, eran los jardines que estaban como en conjuntos residenciales o los que uno veía como cerca. Entonces, mi mamá me llevaba a dichos jardines infantiles, pero yo no duraba ni media hora. Yo no duraba ni media hora. Era muy cómico ese proceso, por decirlo así, porque pues digamos ellos de pronto en su momento no tenían las herramientas Claro, que se necesitaban en ese momento, o sea, tampoco como dicen, para ahí los vamos a culpar. Entonces, era eso. Eh, eh, entonces, empezamos ahí pues con todo el tema del jardín infantil. Yo cuando duraba menos de esa media hora, mi respuesta era taparse, voltearme a una pared y no darle la cara a nadie. Con eso les digo todo. no querías contacto físico con nadie, ¿no? De tu edad. Sí, No eso. quería contacto físico con nadie ni con las directivas del colegio. Entonces,
ahí empezamos. Eh, ya después de ahí que vimos que como que los jardines de la casa no como que no daban, llegamos pues a un colegio con lo que llamaban antes necesidades especiales, ahorita pues lo conocemos pues como habilidades diferentes o neurodivergentes. Sí. Y yo estuve en dos colegios, ese colegio de necesidades diferentes lo, lo financiaba mi sistema de salud, ya en Ujú. ese entonces lo financiaba mi sistema de salud, que acá no manejamos pues con el régimen que tú, con el que tú pagas, por decirlo así, como el que no pagas. Entonces, digamos, lo financió 100% el sistema de salud. Ahí fortalecí pues todos los procesos que hacía en terapia. Y en la tarde yo estudiaba en colegio normal, por decirlo así. Sí, Compartía en con colegio ordinario, ¿no? neurotípicos, aprendía pues mis materias básicas y demás. Entonces ahí no te he puesto el tema de las habilidades. Entonces ahí vamos a fortalecer pues mucho el proceso. Claro. Entonces, y desde que ya empecé a cursar mi primaria hasta bachillerato, seguí en un colegio normal. Ujú. Entonces, eh, aunque pues ahí no todo era color de rosa, no era un camino de rosas, porque ahí fue cuando empezó el bullying a fortalecerse, a hacer más de las suyas. Y la Entonces, experiencia en la escuela, ¿no? exactamente. Entonces, ahí decidimos que empezamos pues se empezó pues con todo el tema del bullying, por más de que mis papás anticiparan cada inicio de año que yo era autista, que estuvieron pues pendientes de mi proceso y demás. Entonces decidimos, ellos decidieron siempre todos los años hacer ese proceso, pero el bullying seguía y seguía y seguía. Entonces pues se alimentaba pues mucho ese proceso. En esos años, Angelita, o sea, quiero que estés cómoda, ¿eh? Lo que tú quieras contestar, contestas y lo que no, no. ¿Estás bien? Sí, Sí, perfecto. ¿Tú te sentiste acogida con el grupo de compañeros del aula, aparte de que te hicieran bullying, pero me imagino que no eran todos, ¿no? Pero los que no te hacían bullying, te apoyaban, estaban contigo. bueno, en ese caso era muy muy 50-50, como yo les llamo. 50% estaban las personas que me hacían bullying y el otro Ujú. 50% se supondría que eran las personas que me caían bien, por decirlo así, que les caía bien, Sí, pero pues tampoco era como una socialización así que mejor yo te digan, no, mejor dicho, nos la pasamos para arriba, para abajo, no, no fue así. claro, Así fue todo. en ese momento. En esos momentos me refiero que cuando tienes esa situación, no estás para quedarte con las cosas buenas, ¿no? Estás más enfocada en lo que te hacen mal, en lo que te hace mal. Exacto, entonces era, era como no tenía esa socialización que yo quisiera, mejor dicho, que podía contar, digamos, lo que me pasaba, lo que no me pasaba. Entonces, pues era muy fuerte, pues digamos, en ese momento. Ujú. Con decirte que, mejor dicho, llegué a mi último año escolar, el día de la graduación, ninguno me terminó, ni siquiera acá en Colombia siempre hacemos pues el famoso prom, que son pues las fiestas ya ya la fiesta, mejor dicho, final del cierre del año, del último año escolar de secundaria, o lo que ustedes conocen como la ESO, pero mejor dicho, ni me determinaban en el prom. El día del grado, la ignoración completa. Pero eso sí, yo me pegué la llorada como si no, como si no estuviera escrito. Y mi mamá también lloró porque pues tuvo que, o sea, ya no sabía Sí. cómo afrontar esto, ¿Y no sabía qué es sentiste, lo que iba a venir ahora sentiste, y era mucha sentiste emoción. apoyo por parte de algún profesor? ¿Sentiste apoyo por parte de alguno? Tuve apoyo por parte de un profesor, que él, mejor dicho, él siempre era el que, si era necesario, me llevaba al área de psicología del colegio.
Ya la psicóloga del colegio ya como que, listo, no te preocupes, ya saben, yo sé qué vamos a hacer. Tratar como que yo estuviera lo más cómoda que se pudiera, eso ha sido súper, súper, súper chévere. Y digamos que con ellos sí tenía como esa confianza, ese cuidado como de fortalecer pues el proceso. Y en aquel momento que te costaba tanto sociabilizar con los compañeros, con las personas, ¿cómo lo ves a día de hoy? Si volvieras atrás, ¿qué harías diferente si ahora sabiendo todo lo que sabes, todo lo que ahora vamos a hablar, ¿no? De tu trayectoria y tus logros? Socializaría más, me permitiría como conocer más de mi condición, porque pues es muy, o sea, para mí ya es muy importante, es como mi identidad y pues dar a conocer quién es Angelita en sí. Sí, Angelita en su momento fue muy callada, fue muy todo, pero ella también sentía, ella también lloraba, ella se tuvo que aguantar agresiones, malas palabras, jugaban hasta con los elementos que jamás tú pensarías en la vida que iban a jugar, que era con elementos cortopunzantes, por no decir el nombre exacto, pero era, o sea, era muy fuerte. Y ya, o sea, ya ahorita quisieras más como visibilizarlo, más darlo a conocer. Si algunos no quieren conectar conmigo, maravilloso, no tengo ningún problema, pero pues era como muy, muy, muy triste esa parte. Bueno, y a día de hoy, ya viendo pasaros a esa parte, ¿no? Has ido teniendo terapia, me imagino. ¿Cómo ha sido el proceso de salir de lo que es el colegio, de esa situación, a la edad adulta, como quien dice? Eh, ya hoy en día ya es más fácil el tema de socializar. Les confieso, yo no tengo comunicación con nadie del colegio, nadie es nadie. Tengo comunicación pues con el profesor que les digo que como que me apoyaba en su momento y uno que otro compañero que me sigue en redes, pero no así, o sea, no se anima como a interactuar conmigo, por decirlo así, sino como que ver, ay, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué, y pues todos los logros que Bueno, se han venido en el camino. bueno, es como yo le digo a mi hijo, las personas que no te aporten, apártalas, porque si no te suman, ¿para qué las quieres tampoco, no? Total, Al final tienes que ser tú misma en tu forma de ser. La gente que te quiera y te acepte tiene que ser como tú eres. Natural, espontánea. Si hablas porque hablas y si no hablas porque no hablas, da igual. Tienen que quererte como tú eres. No se trata total, de... Se trata de ser tú misma. así es. Sí, sí, sí. Bueno, y cuéntame, porque has empezado explicando todo lo que estás haciendo y yo es que, vamos, te admiro porque has logrado tantas cosas, Angelita, que yo cuando te sigo en redes, cada vez que te veo me enorgullezco de ver todo lo que vas haciendo, todo lo que vas logrando, porque ¿cómo ha sido tu camino hasta hoy para en tema del trabajo, de los estudios, los proyectos personales? Wow, ha sido muy emocionante ese camino porque listo, salí de mi secundaria, de todo ese proceso, empecé a estudiar. Hice un tecnólogo en gestión bancaria en el SENA. Ujú. Eh, el SENA es una de las entidades que hace como trabaja pues todo el tema de estudios técnicos o tecnológicos acá en el país ¿Hiciste de manera gratuita. el estudio fue algo ese estudio fue algo que decidiste tú porque te gustó, te gustaba, Yo decidí ingresar porque para ese entonces me gustaba. te gustaba en aquel Pues momento? poco a poco como que fueron cambiando las cosas, como dicen por ahí. Sí, sí, te Ya, entiendo ya, perfectamente porque a mi hijo le pasa igual. Hay cosas que le gustan mucho en un momento y de repente, oye, pues tienes derecho a cambiar de opinión también, claro. ¿Y qué tal fue? total.
Bueno, fue muy chévere el estudiar la carrera y demás. Ahí pues digamos que yo no hacía como tan visible mi autismo, pero una persona que ni tenía, como dicen por ahí, velas en ese entierro, es decir, mejor dicho, una persona que no tenía nada que ver conmigo, ni con el estudio, ni nada, le dijo en la sede donde yo estudiaba que era autista. Y ahí fue como que algunos como que se entendieron, ya sabemos por qué Angelita es así, que no sé qué, pero pues yo trataba de mantener todo como muy en silencio. ¿Te puedo hacer una Después, pregunta? bueno, Por qué decidiste no decirlo? Que estás en tu derecho, pero por, ¿por qué fue la decisión de no decirlo? Que en eras ese, autista en aquel momento. en ese entonces era porque no quería vivir lo mismo que viví en mi vida escolar. Yo dije, no quiero vivir lo mismo, entonces como que me mantuve como muy en silencio. Y, y bueno, ya cuando salió como dicen por ahí a la luz, ya, ya lo dejé, ya dejé como esa pena, ese miedo. Entonces empecé pues ya a aceptarme más. Empecé pues con ya una vida laboral, que ahí tuve mis retos, que era, yo trabajaba como asesora de cobranzas, asesora Ujú. telefónica. Yo era la que recordaba los pagos a los clientes que vivían en bancos. Entonces yo tenía que hacer tenía que cumplir una meta mensual. Siempre llegaba al día 30 o 31, mejor dicho, más frustrada que quién sabe qué, que porque me faltaban como 10, por ejemplo, 10 millones o no, digamos, o 90 euros para cumplir la meta. Claro, tenías esa presión, ¿no? Laboral. Tenía esa presión, era muy fuerte y lo chistoso es que duré trabajando en eso 8 años. Wow. Así Qué te fue. hizo seguir 8 años en ese empleo? La, Aunque que te generara ese estrés y esa ansiedad de no llegar y porque cada uno tiene su ritmo, claro. bueno, la decisión, bueno, y eso que en esa vida laboral inicié a estudiar la carrera de administración financiera, la cual me faltan ya 2 semestres para dar cumplimiento. Ujú. Y Y ya pues en sí, cuando tomé la decisión de darle fin a estos 8 años, fue porque en el último trabajo que yo tuve, era la primera persona con inclusión en la empresa, la primera. Mejor dicho, era para ellos, o sea, yo tampoco es que mejor yo me creyera el cuento, me comiera el cuento, porque, o sea, yo era como si fuera una empleada más, Totalmente. listo, pues que pero ellos no, mejor dicho, para ellos era mejor lo mejor que hubiera existido en sus vidas. Me fue bien en ese tiempo, llegó un 31 de diciembre, eh, no me dejaron terminar pues toda la jornada laboral, en donde pues me dijeron, te terminamos el contrato porque tú no eres apta para cumplir los, Objetivo. los nuevos proyectos para el nuevo año. Y yo, ¿Y qué se me dieron dio. cuenta después? ¿Se dieron cuenta después de 8 años? Bueno, digamos que yo en los trabajos duraba como ponle tú 2 años. En una de las empresas que duré fue 3 años, 3 años y medio. Y en esa última llevaba hasta ahora 6 meses. Ujú. Pero pues cuando me dijeron ese tema de la renuncia, o sea, eso fue muy fuerte para mí. Yo no sabía cómo asimilarlo. eh, Ni siquiera los duros, por decirlo así, los jefes duros de la compañía me dieron la cara, pasaron la carta firme, pasé todos los elementos y hasta luego, como decimos por acá en Colombia, pero fue muy fuerte, duré literal 3 meses asimilando
esa noticia, trabajándola con mi psicóloga, viendo como qué herramientas yo podía trabajar para mi proceso. Entonces era fue muy fuerte ese proceso. Pero fue bueno de que tuvieras ese acompañamiento, ¿no? Para poder llevarlo y poder entenderlo. Así es, ese acompañamiento y mi psicóloga que literal es la que desde hace ya 5 años vamos con este proceso, entonces ha sido súper bonito. Hemos trabajado, en ese entonces yo tuve como, por decirlo así, rupturas ahí de mi vida laboral, Ujú. y porque en uno me dijeron, ¿por qué no te vas de la empresa? Nos dejas de molestar y más bien porque no sacas tu certificado de discapacidad y disfrutas de todos los beneficios que te dan. Acá en Colombia tenemos pues el certificado laboral, que en otros países le llaman credencial o le llaman CUT, y, y acá tenemos pues una serie de beneficios tanto monetarios como tener pues tu sistema de salud gratuito y los programas de gobierno que tienen acá en el país. Y a ellos les parece muy fácil decir, no, pues ve y pide el certificado de discapacidad y de una. O sea, fue muy fuerte esa parte. Y desde ahí yo tomé acción porque yo, tiempo atrás, yo no había ido a psicología o a terapia porque pues en ese entonces yo andaba con un sistema de salud pública. Yo no, o sea, yo no, ya, yo para esa época ya me pagaba mi salud, Sí, y, pero antes yo no podía, pues no salían pues los recursos correspondientes y toda la cosa, entonces era muy fuerte en ese proceso. Y ahí con mi psicóloga empezamos a trabajar diferentes herramientas, desde la ansiedad, desde la autoestima, todo como esa creación de proyecto de vida, porque ahí fue cuando empecé a descubrir como mi otro hobby, que era el tema del community manager, que es como ya lo que estoy empezando a qué bueno. empoderar y a abrazar más el autismo. O sea, como que me dio como ese empoderamiento, Ese como su nombre lo indica. fue como tu logro, ¿no? Tu logro del que estás especialmente orgullosa. Así es. Ahí fue cuando me empoderé más. Mi psicóloga trabajaba, antes teníamos sesiones cada semana, cuando iniciamos teníamos sesiones cada semana, después cada 15 días, a veces, a veces un mes por temas de agenda, porque ella en ese entonces en el sistema de salud era, mejor dicho, la favorita de todos los pacientes. Y, y era muy chévere porque pues ella ya me conocía, ya sabía como que yo no voy a pelear contigo para que me mires, para que me hagas contacto visual. Yo no voy a pelear contigo. Claro, es que no Yo quiero que tiene estés por qué, exacto. Siempre digo, con una persona porque no te mira a los ojos no quiere decir que no esté atenta a lo que le estás hablando, ¿no? Pero qué importante es dar con una persona, un especialista que conecte contigo. así es, sí fue ha sido súper bonito el proceso. Ella es como que, ella es la que celebra los logros antes de que mejor dicho lleguen a las redes. Ella es mejor dicho, la primera que mejor dicho sabe de todo, ha estado pendiente mucho de mi proceso, ha sido súper Claro, bonito. es que Hemos piensa que, trabajado. claro, para poder acompañarte bien tienes que abrirte y explicarle todo y que ella, para poder ayudarte, y es que es genial dar con una persona, una especialista que te comprenda, te entienda, te aplauda los logros. Eso es maravilloso. Sí, eso fue súper bonito. Yo antes de trabajar con ella, estaba con otra psicóloga, pero ella sí me enfocaba mucho de que tienes que hacer contacto visual, tienes que utilizar un cauchito como estos para pellizcarte, que no sé qué. Yo ahí no funcioné. Con mi psicóloga, digamos, ya tenemos pues herramientas más tranquilas, fortalecemos habilidades sociales a través de situaciones conversacionales, trabajamos el mindfulness, el registro Y diario, te y ha sido respeta los súper turnos, te respeta tus demasiado, tiempos. total, Qué total. Y bueno. eso que ella mejor dicho,
ella, si estuviera viéndome, mejor yo me estaría diciendo, sí, buenas, ¿y por qué no se ha aparecido en los últimos 2 meses Luego le por dice acá? que lo vea. No, no se ha aparecido Luego le dice en los que lo dos vea. últimos meses, pero Y qué bueno. ella ya sabe que digamos, pues toda la agenda que he tenido estos 2 últimos meses ha sido impresionante, pero pues es también como ese logro Total. de ella. Ha sido súper Y bonito. Angelita, después de todo lo que me has contado, de, bueno, de esa forma del estudio que no te sentiste acompañada porque te hicieron bullying, luego pasaste al estudio, del estudio al trabajo porque estudiaste, y cuando te Sí, pusiste a trabajar, tampoco te sentiste como muy, ¿no? Muy aceptada porque ya empezó a salir que si eras autista y te venía todo esto. Con todo esto, ¿de qué estás especialmente orgullosa de lo que has logrado hasta el día de hoy? wow, de que me siento orgullosa de poder llevar mi mensaje a más personas, de poder que varias personas conozcan mi historia a nivel mundial como a nivel país acá en Bogotá, apoyando pues a las fundaciones que yo siempre hace un año atrás las admiraba por sus gestiones, sus procesos y que ya ahorita Y puedo ahora decir estás trabajo con ellos, tú, ahora estás el poder tú. sí y también como haber llevado mi mensaje que durante estos últimos 2 años ha sido el haberlo llevado de una manera impresionante, poder hablar del bullying sin rencor, sino dándole como esa vuelta a la hoja, Sí, ha sí. sido súper bonito. Y en televisión nacional, Toma televisión, ya. televisión nacional para más risa. Ahí después Y que llegó mira, pues la que no el quería tema. estar en contacto con nadie, aquí está. Así Qué es. fuerte. Eh, Es que ahí fue cuando llegó. hay que romper mitos, Angelita. Hay que romper mitos. La gente escucha la palabra autismo y ya se piensan que es esto, ¿sabes? Y es que no es Así, así. No es así, para nada, para nada, para nada. así es, fue súper bonito desde ahí. Llegó pues todo el proceso de estar en una ponencia con Iluminemos por el Autismo, en donde hablé pues un poquito de todo el tema de mi autismo, desde mi historia, un poquito del bullying y cómo lo he trabajado pues desde la resiliencia, ha sido súper bonito. Entonces ha sido súper, súper especial. Después ya pues llegó pues todo el tema de Abraza la Sonrisa, que ahí fue donde nos conocimos Sí, con Sonia. total. Ya y después llegué a Aspica, que es una plataforma de neurodivergentes para neurodivergentes, en donde pues hablo un poquito de mi historia, la experiencia súper chévere en este Luego proceso. Ya te llegó Dino Tribu, ¿no? También. A través de Dino Tribu, después de Abraza la Sonrisa. Dino Tribu llegó en julio del año pasado. En julio tenemos nuestro aniversario, pero ya empezábamos a tener conversaciones desde mayo, después de uno de los eventos importantes que tiene la fundación. Entonces empezamos a cocinar pues todo el tema de Inotribu. Ahí pues por lo mismo yo dije, no, pues quiero darme a conocer en todo este proceso. Eh, Llegó Abraza la Sonrisa, estoy en Aspica. Eh, participo, participo en una red de jardines infantiles acá en Bogotá, que es muy Ujú. reconocida porque es apoyada por una cadena de almacenes muy importante acá en el país y a nivel mundial, apoyando el proceso de los niños neurodivergentes del jardín, Ujú. dándoles como mi opinión. Ya estoy pendiente de tener pues el contacto con las familias, como para que escuchen mi experiencia. Ya he capacitado a las maestras para que trabajen pues todo ese proceso. Ha sido súper, súper, súper bonito. Estamos pendientes ya. Ahorita participo en el Festival de las Neurodivergencias de Iluminemos por el Autismo, en donde voy a contar un poquito
ese poder de la socialización en adolescentes, basados pues en la experiencia que tuve en Dino Tribu. Estoy pendiente de que salga un podcast que fue acá en España, con una comunidad muy, muy, muy bonita que ya próximamente va a salir, que es con New Life. Fue súper chévere. También Dime. tuve la oportunidad de estar en la sección Tal como Somos de Autismo España, donde pues comenté un poquito de mi historia y toda esa labor tan importante que llevo con las fundaciones. Entonces ha sido súper espectacular este proceso. Y ya preparándome pues ya para nuevas conferencias. También voy a dar talleres a una empresa de acá en el país, entonces es como un gran logro que se ha tenido a lo largo de este camino. Estás a full total. ¿Qué momento tienes? Porque veo que haces tantas cosas, es que de verdad me hace tanta ilusión de hablar contigo y de que me digas todo esto, que es que yo te felicito. Te felicito porque eres una luchadora nata y todo esto que estás haciendo, ¿en qué momento encuentras un momento para ti, para hacer algo que te gusta? Wow, muy buena pregunta. O sea, yo me estructuro súper bien, o sea, yo sé qué días son mis reuniones importantes. Ahí yo trato de que pues no cuadrar actividades para ese día. También hay como los eventos que tengo, yo mejor dicho en lo posible ya siempre me anticipan como con un mes y medio de anticipación como para decir no, ese día está bloqueado, pero también ha sido súper bonito porque pues he conocido personas maravillosas, mejor cuando ellos me ven, yo, eres tú, ya mejor dicho, eh, ha sido súper bonito, he compartido con ellos, han estado súper pendientes de mí. Eh, digamos, también hay tiempo para las terapias, porque pues Sí, aquí, mejor dicho, aquí en nuestro país toca estar, nosotros cuando haya agenda para algún especialista, cogerla, porque yo, o sea, a mí no me gusta estar contándole la historia a otro especialista, porque no me gusta. Digamos, con mi psiquiatra ya tenemos como un proceso muy importante, que o sea, ya, mejor dicho, ella entonces me dice, ¿ya hiciste el certificado de discapacidad? Yo, estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. No te me preocupes, ya vamos en eso. Mi neurólogo, que llevo 2 años de parte médica con él, ha sido muy, muy importante porque él es, mejor dicho, él no se la cree que yo voy sola a la cita con él, porque pues a mí en la parte neurológica a mí me hacen un proceso que se llama toxina botulínica. Es una especie de pinchazos en toda la cabeza, hombros y nuca. Y él me decía, no, o sea, ¿tú cómo te aguantas? ¿Cómo tú puedes salir sola del instituto? pero Pues, ya se acostumbró. ¿por qué te lo dice? ¿Porque es doloroso o porque es incómodo de...? Es un poquito doloroso en ciertas zonas, pero él también lo hace como de ese modo de cuidado, como no, que quiero que te sientas bien, quiero que todo, digamos, el habitual de él es que se atrase un poquito la agenda. O sea, digamos, tú puedes tener cita ejemplo, a las 6:40 de la tarde, que es las 2:40 de la mañana, y no, te puedo atender hasta las 3 de la mañana, porque pues, digamos, de la misma acogida que él también le tienen, el mejor dicho, él antes, espérame un momentico, espérame, que es que ya estoy, ya se me retrasó la agenda, el mucho se perdona. El perdona, mejor dicho, desde que uno entra hasta que uno sale, pero ha sido maravilloso. Con mi psicóloga también, que ha sido Oye, pues esa parte. esto que acabas de contar es la primera vez que lo he escuchado. No sabía que hacían este tipo de... que es como una intervención aparte de la psicología o vas a un sitio, algún lugar
para hacer esta... El procedimiento neurológico es porque yo tengo migraña. Ah, vale. Entonces, digamos que ese procedimiento normalmente lo utilizan para la migraña. No es la típica toxina botulínica que No, conocemos ya, ya, para ya. las líneas de expresión, sino ya es más avanzada para el tema de migraña. Entonces es súper, 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 súper chévere. Entonces ha sido como un gran apoyo y la anticipación que él me da, mejor Y dicho, yo bueno, quedo súper preparada y no tengo como pierde de que no vaya a pasar algo. no, pero qué bueno, oye, que hayan dado pues con este tratamiento, ¿no? Que te ayude a, pues a los dolores de migraña, que no es lo mismo que de cabeza, es que la migraña es dolorosa. Hay gente que Sí, se encuentra, que llega hasta incluso a vomitar, a tener que estar, o sea, es complicado. así es. Con el tratamiento que llevo, ya digamos, disminuyo la migraña, o sea, no, mejor dicho, o sea, me elimina como el tema de la migraña fuerte, Ujú. me disminuye pues con un poquito, pues tanto con los medicamentos como con ese apoyo tan Claro. importante y ha sido maravilloso y además Sí, sí, estar yo súper cuando tenía pendiente. migraña utilizaba aceite de esenciales de menta y me ponía por aquí, que era donde la zona que me dolía, de las Ujú. sienes, y luego me daba un poco por aquí detrás y me quedaba todo oscuro y en silencio y me ayudaba mucho porque notaba como la menta me ayudaba y me sacaba esa carga, esa tensión, iba muy bien también. Total, y eso ha sido súper importante en ese proceso. Mm. Angelita, si tuvieras que dar algún mensaje a una persona que nos está viendo eh, en este live o luego que nos vea, ¿qué le dirías? ¿Alguna chica autista o chico autista? ¿Qué le dirías con toda tu vivencia y todo lo que nos has contado? Yo le diría que abrace su proceso, de cómo lo sienta, no sé, o sea, no puedo decirte no, que, que lo sientas, mejor dicho, de la manera más feliz, porque pues también hay que tener ese tiempo de duelo y demás, pero que te permitas conocerte a ti mismo, a conocer esos talentos que tienes y que lleves tu mensaje al mundo. No necesariamente te digo, no, mejor tú tienes que ser divulgador desde tu propia experiencia para hablarlo, sino que ya sea desde tu talento o Es lo que que, tú hagas, permitas llevar ese mensaje. claro que sí, es que cuando tenemos que reforzar a los hijos, hay que reforzarlos a través de lo que les gusta, de ese talento que tienen. Así Hay es. que reforzarles por ahí. Porque yo siempre digo, si tu hijo, por ejemplo, en matemáticas es malo, o no se le da bien, o no le gusta, porque cuando sale del colegio y lo llevas a dar clases de repaso de matemáticas. Bastante tiene con las 8 horas lectivas como para luego tener dos días en semana, tener que llevarlo a hacer repaso de algo que no le gusta. Enfócate en lo que le gusta, enfócate en lo que le Total, y eso es gusta, lo que que realmente es donde vas a verle, pues que empieza a estar mucho más cómodo, mucho más. Yo eso lo he hecho con mi hijo y he sentido de que él ha empezado a sentirse brillante en ese aspecto, de que tocaba el piano súper bien, la música, el sonido, todo eso le ha gustado muchísimo y se lo he reforzado desde bien pequeñito. Y es lo que le ayuda a tener confianza en él mismo y en sentirse mucho más empoderado. así es, y eso es lo que uno debe disfrutar desde los talentos que a uno le gustan, no digamos lo que te toca, Exacto. que eso es lo más importante. Sí, sí, no somos simples notas de colegio ni porque el sistema vaya por aquí, tenemos que ir todos por ahí, ¿no? Es que al final el sistema está hecho pues un poco para los neurotípicos, ¿no? Y tenemos que saber diferenciar en qué momento nuestros hijos o incluso tú o quien sea, cualquier persona de neurodivergente necesita el aprender desde el divertirse, el aprender
desde la disfrutar, del compartir, si les apetece compartir algo que les gusta, que así también se aprende muchísimo. Así es. Sí, sí. Pues nada, Angelita, si alguien que está en el directo nos quiere decir algo, y si no, pues para ya terminar, ¿qué mensaje le darías al mundo en sí, en general? ¿Qué mensaje le darías al mundo para que se dieran cuenta de que esos mitos que hay en el tema de autismo no es así? Que se permitan conocer un poco, que se permitan conocer un poco de qué es el autismo, porque siempre nos tachan de que somos los enfermitos, de que somos los retrasaditos, todo lo que tú te puedas imaginar, pero importante es ese conocimiento, rodearte de personas que te den herramientas para ese proceso y lo que siempre digo en esos casos, tener pues la red de apoyo que es muy importante tener las personas que te quieren. Sí, es muy importante, tanto como por vosotros, como por las familias, que también tengan un lugar, una asociación o algo para que entre los padres se hablen entre ellos, compartan, también es muy importante. Así es. Ujú. Pues Angelita, muchísimas gracias por el live de hoy. Me ha Gracias encantado a estar ti. contigo y nos seguimos viendo. Y hoy, mira, hoy en cuestión de una horita o dos, nos vemos y te conectas en Abraza la Sonrisa y nos vemos otra vez por allí. Así es, así es. Bueno, pues mucha suerte. Bueno, suerte no, porque todo lo que estás logrando es porque tú lo has llamado y está hecho para ti, con todo lo que estás haciendo. Y Así es. felicito. Gracias, gracias a ti, gracias por invitarme a tu espacio que es espectacular y siempre trae nuevos aprendizajes para toda la neurodiversidad. Pues muchas gracias. Gracias, Angelita. Nos seguimos viendo. Adiós. Que vaya Chao. bien.